Aquí estamos. Ha pasado tiempo y hemos visto unas cuantas décadas y un poquito de historia con El Cardenal de Preminger. Es del año 63, hemos puesto bastantes películas de ese año, pero sobre todo, dado el metraje de la historia y de todo lo que tenemos que hablar, vamos a obviarlo, aunque digamos nada más que es el año que publica, por ejemplo, una que se llamaba entonces Contranovela, Julio Cortázar, que era Rayuela. Pero bueno, yo creo que del Cardenal podremos hablar de muchísimas cosas, porque uno tiene la sensación incluso que ha visto ya imágenes y que se le han mezclado en su cabeza. Las sandalias del pescador, hay momentos que parece cuando los encuadres con la campana, la muchedumbre en el San Pedro. Otra película que está muy bien, que tiene una gran tensión, la película de... pero yo creo que esta es una película que define exactamente, es, por así decirlo, el corazón de la segunda etapa de la obra de Otto Preminger. Hay una primera etapa que tú citabas al principio, donde están Laura, la película Vorágine, Ángel o Diablo, Cara de Ángel, esas películas como thriller, ambiciosa, el Forever Amber, que era otro bestseller. Y luego ya vienen otras donde él produce, y son unas películas de una gran envergadura, de un gran empeño, como tú decías, como un ingeniero jefe que las... Y de esas a mí me parece que la perla de la corona debe ser Tempestad sobre Washington. Ahora, pero a lo mejor la veo y me quedo otra vez con El Cardenal, pero es curioso porque tenía un dominio enorme de la puesta en escena, para utilizar la frase que decían ellos, ¿no? La mirada. Hay un momento cuando tú has dicho hace ya unas horas que no sabes si se corta o no, hay un plano entre John Huston y él, cuando John Huston va a verle, para decirle, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que está rodado en un plano máster, toda la película, que debe durar muchos minutos, pero hay dos insertos de John Huston que está mirando, es decir, no se preocupa en un alarde de decir, oye, vaya plano que ha hecho, en donde los mueve, se levantan, se sientan, se levanta John Huston, no, pero es curioso, porque de esos hay muchos, pero no te das cuenta, mueve la cámara como más ófulo. Es que él paraba, templaba y mandaba, pero es que había tocado todas las teclas, actor, director de teatro, productor y realizador, ¿no? Hombre, yo creo que hay una cosa que ahí es fundamental, que es que no tenía el prurito de decir, mira qué planos más largos hago, nunca. Entonces no alargaba nunca un plano y no me metía un movimiento de cámara para seguir en el mismo plano, sino que no le importaba, por ejemplo, en la ceremonia del nombramiento de cardenal, hay un momento en el que, para acercarse a él, cuando empieza a leer los textos, etcétera, pega un corte y además se salta el eje tranquilamente. Y te parece lo más normal del mundo. Podía haber ido haciendo una grúa, de esas que también le gustan mucho hacer, y acercándose, pero le parecía una pérdida de tiempo, y una cosa que no hace nunca es perder el tiempo, porque Preminger ha hecho películas de las más largas que se han hecho, y yo creo que sobre todo Éxodo, que si no recuerdo mal, dura 4 horas. Y son películas que no dan nunca la sensación de largas, fundamentalmente porque no les sobra nada. Son películas que son producto de una condensación y de un resumen, y luego de esa habilidad enorme que tenía para hacer elipsis constantemente y encadenar. Y además unos encadenados dialécticos y a veces hasta irónicos, porque muchas veces dicen va a ocurrir no sé qué y te salta directamente a las consecuencias que a lo mejor han sido las contrarias de las que estaban previstas. No hace falta que haga más comentarios, simplemente te lo muestra como evidencia. Y esa habilidad, yo creo, para empalmar unas cosas con otras, hace que la película no tenga ningún parón en ningún momento, y aunque, fíjate tú, que es una película totalmente episódica, dividida en 2 grandes flashbacks, partidos por la mitad, más o menos coincide aproximadamente con la primera mitad de la película, la segunda parte es un poquito más larga, y en medio de esa te recorre, saltando a lo mejor 10 años en medio, prácticamente todo el periodo desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo por otra parte sumamente conflictivo e interesante, con algún cambio de papa por medio y con esa cosa que hay, que al mismo tiempo estás viviendo los dilemas personales, éticos y las limitaciones que le suponen eso, no querer ser juez y el tener que aplicar la ley, etcétera, que tiene el personaje, y al mismo tiempo los conflictos de unas tendencias episcopales dentro de la Santa Sede, que unos serán los más acomodaticios, otros serán los más, llamémosle, progresistas, o los más defensores de la justicia, y cómo además lo hacen eso con sus truquillos de diplomacia florentina, digamos, ¿no?, en el que hacen esa cosa de tenderle trampas al otro y luego tomar de vez en cuando, dentro de una estructura muy jerarquizada, que es una tesis de siempre de Preminger,
que tiene uno que tomar la iniciativa y tomarse sus libertades. Ay, pero de lo que dices tú hay una cosa que es curioso. Él siempre ha sido fiel a esa manera de rodar, como ha sido fiel a los flashbacks. Ya en Laura hay un flashback y una manera de rodar con la cámara muy fluida. En eso yo creo que él siempre ha rodado prácticamente igual, ¿eh? Sí. Eso es curioso. No dices, hombre, ahora tiene un periodo más ascético, planos fijos, no veo la cámara. No, yo creo que desde Laura hasta el factor humano rueda igual. Tiene el periodo ese raro en las últimas películas Dime que me quieres, Johnny Moon y eso. que de repente empieza a sentirse anticuado y a intentar copiar cosas modernitas del cine de los 60 y de los 70, y de repente empieza a hacer planitos cortos así a lo Lester y cosas de ese tipo, que yo nunca he entendido eso, pero que curiosamente cuando yo le pregunté por eso, me decía, ¿se acuerda usted mejor de las películas que yo? Bueno, intentaba siempre negarlo. decía eso. Era una El cosa... pasado era pasado, no existía, que se le olvidaba Sí, todo eso y lo que solo decía él miraba siempre, hacia adelante, que ¿no? él, una vez que había hecho una película, se olvidaba y no quería saber más de ella. Yo quería hacer una observación a algo que has dicho tú, Miguel. A propósito de estas elipsis, efectivamente hay formidables elipsis, pero a veces se queda alguna escena en el aire. Yo, por ejemplo, la maravillosa escena de la armónica, cuando a él le han dado los latigazos, lo han dejado tirado junto a ese río, y va a ser, no sé si al día siguiente o muy pocos días después, el proceso. Bueno, aparece la armónica, se van tocando la armónica, y yo creía que se iba a ver el juicio, porque además eso es muy de Preminger. A él le gustaba muchísimo sacar Pero yo creo el que juicio, esta búsqueda de la verdad. precisamente Tal, por eso, de repente ya... que ya ha hecho muchos juicios, yo creo precisamente por eso fue lo que le impidió... hace elipsis y salta al este. Ten en cuenta que aquí le habían cortado 40 minutos, pero duraba 160 minutos y la mayoría eran un juicio anatomía y asesinato. Claro. Y cuando no son juicios son procesos, porque realmente... Juana de Arco. Juana de Arco es otra de las películas que hizo. El juicio de... el marcial, ¿cómo se llama? El juicio, el Consejo de Guerra de Billy Mitchell, que es quizá la primera de estas películas institucionales y que es la misma posición dentro del ejército con respecto a la jerarquía, propugnando una nueva estrategia, etcétera, que la que puede tener frente a los elementos más conservadores del Vaticano, este papa americano, que no ya lo he elevado de categoría, este obispo americano, que en el fondo pues se presenta como algo innovador. Yo creo que son el típico personaje de Preminger, que aunque no los trate especialmente bien y coja a menudo actores que son como muy neutros, tenía por ejemplo esa predilección por gente como Dan Andrews, que son actores como muy opacos, que no tienen carisma realmente y que además los trata de una... usa casi siempre a gente que podrían lo mismo ser buenos que malos y te deja planear una cierta ambigüedad sobre sus motivaciones siempre. Yo creo que en Preminger no es tanto una objetividad, sino es eso que decías tú antes, de dar las dos caras de la moneda, o las tres si hay en el asunto tres caras, el procurar darlas y dejar que la gente tenga, digamos, no absoluta, pero digamos un margen de opción de acuerdo con sus... Pero también eso que se dice de frialdad, a mí me parece que la escena de Houston con Burgess Meredith es emocionante. Esa es una Hombre, yo creo que el personaje de Houston le cae a Preminger muy bien, ¿eh? No, y cuando va a ver a Burgess Meredith, dando malos escena ratos a todo de el dos mundo. amigos cuando Ya uno me se está conoces. muriendo, que está llena de emociones. Es que él tenía las dos vertientes. Por una parte, pues en fin, este tono épico, las grandes historias, las grandes instituciones, los grandes momentos de un siglo, y al mismo tiempo tenía el toque íntimo, y ahí tenía una muñeca maestra también en la escena que tú estás diciendo, la relación con Romy Schneider, la relación con la hermana, ¿no? Yo veo, no sé, hay una primera parte de la película que a mí es la que más me gusta, que es la más íntima, cuando toca la esfera familiar, se le ve con su familia dentro de ese comedor, la decoración, como, sí, o sea, es antes de que él se vaya a Viena, creo, ¿no? Porque yo creo que es el momento un poco de la ruptura y donde empieza a tocar esos grandes bloques, ¿no? Como las preocupaciones humanas, el racismo, el ascenso de los nazis, todas esas cuestiones. Hay una primera parte que es mucho más cercana y que además yo le encuentro cierta gracia, ¿no? Por cómo lo plantea, porque son actos fallidos los de este sacerdote. Por ejemplo, el milagro dentro de la iglesia. A mí la segunda vez, ¿no?, que vi la película me produjo como una cierta sonrisa, porque el milagro no ocurre. O sea, es un milagro